Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Un espacio creado para compartir juntos la pasión por el entretenimiento de calidad. Hoy nos aventuramos en un territorio particularmente cautivador, el de las series turcas históricas. No se trata simplemente de dramas de época, sino de producciones que, en mi humilde opinión, elevan el género a nuevas alturas, capturando la esencia de tiempos pasados con una mezcla de rigor histórico, narrativa envolvente y personajes memorables. Estas series no solo entretienen, sino que educan, inspiran y nos permiten conectar con la humanidad a través de las barreras del tiempo y la cultura. Si eres nuevo por aquí, permíteme presentarme brevemente. Soy, y este canal es un reflejo de mis pasiones. Desde reseñas de libros que me han transformado hasta análisis de películas que me han dejado pensando, pasando por recomendaciones de series que me han mantenido despierto hasta altas horas de la noche. Si compartes mi entusiasmo por explorar nuevos mundos a través de la pantalla, te invito cordialmente a suscribirte. Te prometo que no te arrepentirás. Cada semana, te traeré contenido fresco y emocionante diseñado para despertar tu curiosidad y alimentar tu amor por las buenas historias. Y por favor, no olvides activar la campanita. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni un solo vídeo, y serás el primero en enterarte de mis últimas recomendaciones. Ahora sí, sin más dilación, embarquémonos en este viaje a través del tiempo y el espacio, explorando algunas de las mejores series turcas históricas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Prepárense para un maratón de emociones, porque estas historias los atraparán desde el primer episodio, los transportarán a mundos lejanos y los dejarán con ganas de más. Comencemos nuestro recorrido con una serie que ha trascendido fronteras y conquistado corazones en todo el mundo, Magnificent Century, o Muhteşem Yüzyıl en turco. Esta producción monumental nos sumerge en el corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos, venerados y, por supuesto, controvertidos de la historia. La serie se centra en su compleja y apasionante relación con Hürrem Sultán, una joven esclava ucraniana que, desafiando todas las convenciones sociales y políticas de la época, se convierte en su esposa y en una de las figuras más influyentes del imperio. Pero Magnificent Century es mucho más que un simple drama romántico. Es una ventana fascinante a la vida cotidiana en el Palacio Topkapi, el centro neurálgico del poder otomano, donde las intrigas políticas, las rivalidades entre los miembros de la corte y las conspiraciones se suceden sin descanso, creando un ambiente de tensión constante y peligro inminente. La serie recrea con un detalle asombroso la opulencia y el lujo de la época, con trajes deslumbrantes, decorados suntuosos que reflejan la riqueza del imperio y una banda sonora evocadora que te transporta directamente a las calles bulliciosas de Estambul y a los salones secretos del palacio. Sin embargo, lo que realmente hace que esta serie sea tan adictiva y resonante son sus personajes complejos y bien desarrollados, que luchan con dilemas morales y emocionales que trascienden su contexto histórico. Solimán, interpretado magistralmente, es un líder carismático pero atormentado, dividido entre su deber como sultán, su responsabilidad hacia su pueblo y su apasionado amor por Hürrem. Su lucha interna, su búsqueda de equilibrio entre el poder y el amor, lo convierten en un personaje profundamente humano y relatable. Hürrem, por su parte, es una mujer ambiciosa, inteligente y tenaz, que se niega a ser una víctima de las circunstancias y lucha con uñas y dientes por sobrevivir en un mundo dominado por hombres, donde la astucia y la manipulación son las armas más efectivas. Su relación con Solimán es un torbellino de emociones, una mezcla explosiva de pasión, amor, odio, celos y resentimiento. Juntos construyen un vínculo único que redefine las reglas del poder y del amor en el Imperio Otomano. Si te gusta la historia, el drama, el romance y las intrigas palaciegas, Magnificent Century es una serie que no te puedes perder. Prepárate para pasar horas y horas pegado a la pantalla, siguiendo los giros y vueltas de esta fascinante historia, dejándote cautivar por la belleza de sus imágenes, la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Ahora pasemos a otra joya de la televisión turca, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertugrul. Esta serie épica nos transporta al siglo XIII, un periodo turbulento de la historia de Anatolia, y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y su tribu Kay en su lucha por sobrevivir y establecer un hogar en medio de las guerras entre los turcos selyúcidas, los bizantinos y los mongoles, tres potencias en conflicto que se disputan el control de la región. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, batallas espectaculares y personajes heroicos que personifican los valores de la valentía,
la lealtad y la perseverancia. Ertuğrul es un líder valiente y justo, un hombre de honor que está dispuesto a sacrificarlo todo por su pueblo, por sus ideales y por la defensa de su fe. La serie destaca por su cuidada recreación histórica, sus impresionantes paisajes que capturan la belleza agreste de Anatolia y sus escenas de lucha coreografiadas con maestría, que transmiten la brutalidad y la intensidad de los combates medievales. Pero más allá de la acción trepidante de Dirilis, Ertuğrul también es una historia sobre la fe inquebrantable, la lealtad incondicional y la perseverancia ante la adversidad. Ertuğrul y sus hombres se enfrentan a innumerables desafíos, a traiciones, a pérdidas y a momentos de desesperación, pero nunca pierden la esperanza ni su determinación de construir un futuro mejor para su tribu y para las generaciones venideras. Si te gustan las historias épicas, las batallas medievales, los personajes inspiradores y las sagas familiares, Dirilis, Ertuğrul es una serie que te dejará sin aliento. Te aseguro que te engancharás a la historia de Ertuğrul y su lucha por la libertad, por la justicia y por la creación de un imperio que cambiaría el curso de la historia. Continuando con nuestro recorrido por las series turcas históricas, no podemos dejar de mencionar Payitat, Abdülhamid, o The Last Emperor, Abdülhamid. Esta serie se centra en la vida de Abdülhamid II, el penúltimo sultán del Imperio Otomano, durante un periodo crítico de su reinado, marcado por la decadencia del imperio, las presiones de las potencias occidentales y las crecientes tensiones internas. Ambientada a finales del siglo XIX y principios del XX, la serie explora los desafíos que enfrentó Abdülhamid II para mantener la integridad de un imperio en decadencia, amenazado por las potencias occidentales que buscaban desmembrarlo y las intrigas internas de una corte plagada de conspiraciones y traiciones. Payitat, Abdülhamid es una serie que te sumerge en el complejo mundo de la política otomana, con sus alianzas secretas, sus conspiraciones palaciegas y sus traiciones inesperadas. Abdülhamid II es un personaje controvertido y enigmático, un líder astuto y despiadado que utiliza todos los medios a su alcance, a menudo cuestionables, para proteger su imperio de la amenaza externa e interna. La serie destaca por su cuidada recreación histórica, sus impresionantes decorados que reflejan el lujo y la decadencia de la corte otomana y su trama llena de suspense y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan interesante y atractiva es la complejidad de sus personajes. Abdülhamid II es un hombre atormentado por la responsabilidad de su cargo, que lucha por mantener el poder en un mundo que está cambiando rápidamente, un mundo donde las antiguas reglas ya no se aplican y donde las nuevas potencias buscan imponer su dominio. Si te gusta la historia política, los dramas palaciegos, los personajes complejos y las historias de intriga y supervivencia, Payitat, Abdülhamid es una serie que te fascinará. Te aseguro que te engancharás a la historia de Abdülhamid II y su lucha por la supervivencia del Imperio Otomano en un mundo al borde del abismo. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que, aunque no se centra en un periodo histórico tan lejano como las anteriores, sí nos ofrece una visión fascinante de un momento crucial en la historia de Turquía, Batam Sensin, o Gundidlov. Esta serie nos transporta a los últimos años del Imperio Otomano y la Guerra de Independencia de Turquía, un periodo de caos, conflicto y transformación, y cuenta la historia de una familia dividida por el conflicto, obligada a elegir entre el amor, la lealtad y la patria. Cevdet, un oficial otomano, es enviado al frente de guerra y dado por muerto, mientras que su esposa, Azize, lucha por criar a sus hijos en un país devastado por la guerra, un país donde la esperanza parece desvanecerse con cada día que pasa. Batam Sensin es una serie emocionante y conmovedora que explora los horrores de la guerra y el impacto devastador que tiene en las vidas de las personas. Cevdet y Azize son dos personajes complejos y profundamente humanos, que se ven obligados a tomar decisiones difíciles y desgarradoras en un contexto de conflicto y traición, un contexto donde los límites entre el bien y el mal se difuminan y donde la supervivencia se convierte en la única prioridad. La serie destaca por su cuidada ambientación histórica, sus impresionantes paisajes que capturan la belleza y la desolación de un país en guerra y sus actuaciones brillantes que transmiten la angustia y el sufrimiento de sus personajes. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan especial y resonante es su capacidad para conectar con las emociones del espectador. Batam Sensin es una historia sobre el amor incondicional, la lealtad a la familia y el sacrificio personal, una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la patria. Si te gustan las historias de guerra, los dramas familiares, los romances épicos y las historias de superación personal, Batam Sensin es una serie que te emocionará profundamente.
Te aseguro que te engancharás a la historia de Cevdet y Azize y su lucha por sobrevivir en un país en guerra, por proteger a su familia y por encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque es más reciente que las anteriores, ha capturado la atención de muchos espectadores por su originalidad, su ambición y su cuidada producción: Uyan, Buyuk Selçuklu, o The Great Seljuk, Guardians. Esta serie nos lleva al siglo XI y cuenta la historia del Imperio Selyúcida, una de las potencias más importantes de la época, que dominó gran parte de Asia Central y Oriente Medio, y su lucha contra los enemigos internos y externos que amenazan su estabilidad y su hegemonía. La serie se centra en la figura de Melik Shah, el tercer sultán del Imperio Selyúcida, un líder carismático y ambicioso, y su relación con Hasan Sabbah, el fundador de la secta Nizari, conocida como los Hassassin, una organización secreta que aterrorizó al mundo con sus asesinatos políticos y sus tácticas de guerrilla. Uyan, Buyuk Selçuklu, es una serie llena de intrigas políticas, batallas espectaculares y personajes carismáticos que luchan por el poder, por la influencia y por la supervivencia. Melik Shah es un líder poderoso y ambicioso, que lucha por mantener la unidad de su imperio y protegerlo de sus enemigos, tanto internos como externos. La serie destaca por su cuidada recreación histórica, sus impresionantes decorados que reflejan la riqueza y el poder del Imperio Selyúcida y sus efectos especiales de alta calidad que dan vida a las batallas épicas y a los paisajes exóticos. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan interesante y atractiva es la complejidad de sus personajes y las intrigas que se tejen en torno al poder, a la lealtad y a la traición. Si te gusta la historia medieval, las batallas épicas, los dramas políticos y las historias de conspiración y asesinato, Uyan, Buyuk Selçuklu, es una serie que te mantendrá al borde del asiento. Te aseguro que te engancharás a la historia de Melik Shah y su lucha por el control del Imperio Selyúcida, un imperio que cambió el curso de la historia y que dejó un legado duradero en la cultura y la política de Oriente Medio. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las series turcas históricas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Hemos viajado a través del tiempo y el espacio, explorando imperios poderosos, batallas épicas, romances prohibidos y personajes inolvidables que han dejado su huella en la historia. Espero que esta selección te haya inspirado a descubrir nuevas historias, a sumergirte en el fascinante mundo de la televisión turca y a apreciar la riqueza cultural y el talento narrativo que ofrecen estas producciones. Recuerda que cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la historia, con sus propios matices, peculiaridades y interpretaciones. Así que te invito a explorarlas con mente abierta, a cuestionar las narrativas dominantes y a disfrutar de la complejidad y la diversidad de la historia. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos amantes de las series históricas. Y por favor, déjame saber en los comentarios cuál de estas series te ha gustado más o cuál te gustaría ver primero. Y ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué otras series turcas históricas me recomendarías? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus sugerencias y opiniones y crear una comunidad de amantes de las buenas historias. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. No te pierdas los próximos vídeos donde seguiremos explorando el mundo del entretenimiento, descubriendo nuevas joyas, analizando clásicos y compartiendo nuestra pasión por las buenas historias. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Hasta la próxima, y que disfruten de sus maratones de series turcas. Que las historias los inspiren, los emocionen y los transporten a mundos lejanos. Nos vemos pronto.